Soy Carlos Preiti, jubilado del SENASA con 43 años de servicio en el Servicio Nacional de Sanidad Animal en su momento y ahora Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Me jubilé hace 2 años y a propuesta de los compañeros estamos tratando de armar una lista en la cual me han propuesto ser presidente de la lista. Yo les digo que es un centro que en realidad tiene que estar horizontalizado porque todos vamos a tener tarea desde los lugares que podamos, que son muy heterogéneos por cierto, porque ATE es un sindicato que convoca a los trabajadores del Estado de los distintos organismos del Estado y empresas del Estado, que quedaron después del 90 y que se están reconstruyendo a partir de ahora, ¿no? Sí, porque en su momento fue el Estado aquel trabajo seguro de ferrocarriles, de Entel, de construcciones portuarias, del Ministerio de Obras Públicas, etc. Bueno, después del 90 hace una inflexión total. El Estado, achicar el Estado era agrandar la nación, bueno, se achicó jubilando todo lo que se podía y pidiendo el retiro voluntario y en fin, y achicando y fusionando organismos del Estado. Hoy este centro de jubilados lo que pretende es agrupar la máxima cantidad de compañeros que, que sientan que tienen cosas que aportar y que construir este centro donde se vean reflejada la mayor cantidad de voluntades y necesidades en este mosaico de gente que componemos el sindicato de ATE. Y participar más políticamente en el sentido de que ATE, la parte del centro de jubilados, también tiene una lucha que hacer por cuando se defienda a los trabajadores, se defiende a quienes de alguna manera conforman nuestros pagos a fin de mes. Necesitamos a su vez reconocer de que se nos reconozcan, mejor dicho, las experiencias acumuladas en una historia que fue cambiando muy velozmente. Hoy en día casi 3 revoluciones tecnológicas y esta última, la tecnotrónica, nos deja soslayado aparentemente. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos al día y de acuerdo a las nuevas exigencias que hay en formar redes sociales y comunicación. Dentro de este contexto, la propuesta del centro es generar un apoyo a todas las necesidades que se producen individualmente, ya sean de salud, donde nos parece que es necesario que haya una especie de fiscalía desde este centro que monitoree la prestación de los servicios que se les tienen que dar a los jubilados, porque para eso hemos aportado durante una gran cantidad de años, y lo están haciendo actualmente los compañeros trabajadores, y que ese servicio médico tiene que ser lo más eficiente y coherente y facilitador, con un alcance muy grande para todos los jubilados. En fin, esta agrupación en realidad se tiene que formar con la opinión, se está formando con la opinión y los aportes de todos los que se están acercando los jueves a las 4 de la tarde que nos estamos reuniendo, y a partir de ahí se anotan una cantidad de ideas que nos parecen que son motorizadoras del corazón de este centro para poder ser representativo de lo que son los jubilados. O sea, hoy en día el jubilado no practica la historia del jubileo, es decir, sino que trata de sostenerse en función de las posibilidades económicas que tiene cada uno, de seguir luchando para seguir atendiendo a los roles que hoy le depara la sociedad en otro sentido. Ya no es el trabajador en funciones, pero seguramente yo fui muchos años maestro de grado y me acuerdo que en las reuniones de padres la autoridad máxima para los chicos era cuando venían los abuelos, era la representación moral. Los chicos podían pelearse con el padre o con la madre, pero no con los abuelos.
En el sentido de que, bueno, hay una presencia que consolida la familia, hay una cuestión que te aporta, que ayuda, que tiene que acompañar y que además se me ocurre a veces que es la etapa de mayor coraje, porque mientras se nos derrumba lo biológico, tenemos que sostener toda la duda filosófica. Y así todo hay que plantear la pelea constantemente. Y la única forma de hacerlo es realmente entre todos. Cuanto más somos, digamos, más fuerte nos sentimos, como pasa con el movimiento trabajador, ¿no? Sí, no queremos que el jubilado piense que esto es una obra social asistencialista. Creemos que como que se sienta parte y que por sentirse parte, él tiene que trabajar y participar y exigir las cosas conforme a un igual dentro de una composición de un centro donde somos todos horizontales, en el sentido de que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que aportar ideas, tiempo y posibilidades de crecer en función de comprometernos cada vez más. O sea, esto, yo siempre diciendo, esta historia que a lo mejor es equivocada, pero decía que hay una changa, está el laburo y está el trabajo. Si en la changa hay un compromiso que es, hago esto y me voy. En el laburo, bueno, me pagan el sueldo, yo voy, no me interesa, pero trato de hacer esto para sostener el laburo. Y en el trabajo es cuando el compromiso llega a ser mayor, y ahí es donde yo siento que lo que hago es importante, y para mí y para el otro, que reconoce en mí cosas que hago como importantes, y eso me genera un grado de pertinencia muy grande. Esto consolida un grupo y le da fuerza. Yo creo que la mayor convocación es la de sentirse parte de algo y no la de sentirse que uno viene a buscar una dádiva o una beneficencia que no estamos dispuestos a sostener ni a construir.